inyección de dióxido de carbono. O sea, era una condición sine qua non para avanzar con el proyecto de desarrollo de gas. Así que ahí se puede pensar como que el financiamiento viene del propio desarrollo de gas. Y bueno, otro ejemplo que podemos dar es el caso de Sleipner, en donde el caso económico se construyó a través de el no pago del impuesto al dióxido de carbono que se hubiese generado si no se implementaba el proyecto. Y bueno, y Northern Lights, ahí ya estamos hablando de países que tienen, o sea, los países escandinavos, Noruega, sin ir más lejos, tienen carbon taxes implementadas, entonces, y con un alto costo en dólares por tonelada de dióxido de carbono. Entonces ahí sí ya se puede pensar en un proyecto que sea, digamos, eficiente desde el punto de vista financiero, sin ningún tipo de ayuda. Y ahí es como surgió este modelo de negocio de, bueno, ofrecemos como servicio el transporte y el almacenamiento de dióxido de carbono a cambio del pago de un canon para que la empresa que captura y envía esas emisiones se ahorre ese impuesto. Así que eso creo que más o menos responde la pregunta, Perfecto, ¿no? sí, re completo. Muchas gracias, Augusto. Ahora pasamos a una pregunta para Carlos. Nos comentan, si tuviera que implementar un piloto en Argentina de inyección de dióxido de carbono, ¿cuál sería el mejor candidato en términos generales? ¿Inyección en acuíferos o entrampamiento caprock? Yo creo que tendría que ser lo más responsable posible hablar de la inyección en acuíferos salinos, que tiene muchísimo menos complejidades e incertidumbres que en yacimientos de gas agotado. Como les mencioné, en ambos procesos existe el riesgo de que la roca sello no sea tan sellante. Sin embargo, en el tema de los yacimientos de gas agotado, tenemos un tema adicional con respecto a todos estos efectos de Joule-Thomson que aún están siendo evaluados y que no podemos dar certeza de cómo va a ser el comportamiento de ese CO2 en el subsuelo. Necesita mucha planificación. Entonces, pienso que mucho más en acuíferos salinos. Perfecto. Y aprovechamos y te hacemos otra pregunta. Si han hecho estudios para proyectos de CCS en Argentina y si han tenido experiencia con la opción de usar CO2 en EOR, me imagino que es directamente por la experiencia en CMG, en Sí, CMG. no. Sí, bueno, en Argentina no hay proyectos que yo conozca. No sé si Augusto tiene algún conocimiento en este proceso, pero inyección de CO2 sí es muy común porque ese es un proceso muy utilizado en yacimientos de crudo, pues el CO2 por su alta solubilidad tiene un efecto de aumento de la compresibilidad en el crudo. Hay un hinchamiento en el crudo cuando inyectamos CO2, se hace miscible y esa miscibilidad permite que ese crudo tenga mucho más energía para ser expulsado del espacio poroso, que es lo que buscamos. Entonces, sí, hay muchísima experiencia en CO2 en inyección de este proceso. Sin embargo, ese CO2 la mayoría de las veces se produce y se reutiliza y se vuelve a inyectar, pero de alguna manera hay entrampamiento de ese CO2 en el yacimiento por temas de capilaridad, incluso por presencia de agua en el yacimiento, y siempre se reduce esa cantidad de CO2. Tienes que estar surtiendo al proceso de CO2, en lo que pudiésemos decir que de cierta manera ese CO2 está siendo almacenado en el subsuelo. Perfecto. No sé, Augusto, si querías agregar algo o pasamos a otras Eh, preguntas. Para complementar, en mi caso yo tampoco conozco de proyectos a escala industrial, digamos, que hagan recuperación mejorada de petróleo con dióxido de carbono en Argentina, pero el país o los proyectos, digamos, en cercanía, de mayor cercanía, digamos, a nosotros están en Brasil. Hay un proyecto súper, digamos, de gran escala de EOR con CO2 en el reservorio Santos, en Brasil, operado por Petrobras. Santos, sí. Así que ahí si a alguno le interesa investigar un poco más, ese proyecto es de gran envergadura y está en nuestro país vecino, Brasil. Y después, bueno, ya durante la charla mencionamos que los proyectos más grandes por ahí están en la zona de Estados Unidos, en Estados Unidos, en Permian, por ejemplo, y demás. Eso Perfecto. es lo que conozco, digamos, del tema. Buenísimo. Acá justamente hacen otra pregunta, puntualmente para Augusto.
si en los proyectos operativos actualmente de CCS conocen cuál es la fuente del dióxido de carbono y si es de un punto de emisión propia del proceso o no, digamos. De esa veintena de proyectos que mencionamos, hay una amplia gama de fuentes de emisión muy distintas, ¿no? Los ejemplos que mencionamos, Gorgon, que lo mencionamos ahora con la parte Q&A, en ese caso es procesamiento de gas natural. Mencionamos también Sleipner, también procesamiento de gas natural. Mencionamos también Quest en Canadá, en ese caso es reformado de arenas bituminosas, procesamiento de arenas bituminosas para producir petróleo. ¿Qué otros proyectos? Bueno, Northern Lights, mencionamos Northern Lights todavía no está operativo, pero sí ya está, digamos, con un grado de avance muy importante. Ahí es la Waste to Energy Plant, por un lado, y la cementera por otro. Hay un proyecto en Medio Oriente que también es con cementera. ¿Dónde más tenemos proyectos? A ver, en Shell, dentro del portfolio de Shell, en operación no hay muchos más proyectos. Se viene un proyecto grande, se vienen muchos proyectos grandes en UK, algunos asociados a la generación de hidrógeno azul. Como ustedes saben, en el reformado de gas para generar hidrógeno se genera mucho dióxido de carbono. Ese proceso también es una fuente, digamos, una potencial fuente de emisión para captura y almacenamiento de dióxido de carbono. Eso está eso está en desarrollo, todavía no implementado, pero en desarrollo en UK. Y bueno, ya con eso más o menos les di un pantallazo de unas cuantas fuentes distintas de emisión. Sí, súper completo. Preguntamos una más que es para también cualquiera de los dos. Preguntan cuál es el grado de desarrollo en Argentina en gestión de emisiones y qué políticas o planes se están gestando. Esto un poco a nivel global, ya por ahí Augusto había dado su opinión, pero no sé si quieren ahondar un poco sobre esa pregunta. Yo para complementar, digamos, o para continuar con lo que había dicho antes, en general, Argentina es un país que no tiene una política implementada en cuanto a gestión de emisiones, por fuera de, obviamente, las políticas de desarrollo de energías renovables, que eso obviamente sí existe, pero no hay lo que quiero decir con lo que acabo de comentar es que no existe por ejemplo, un Emissions Trading System como existen en Europa, en otros países como China, Australia, etcétera. Eso no existe. No, que a mi conocimiento no está en discusión tampoco que comience a ser implementado. Ese es un sistema análogo. Obviamente hay que también poner digamos, en la balanza que somos un país en desarrollo, no un país desarrollado, con lo cual obviamente siempre no vamos a ser los pioneros en todo esto. El mundo tampoco esperaría eso de nosotros, pero al mismo tiempo, obviamente somos un país que forma parte del Acuerdo de París y obviamente tenemos que contribuir a la reducción de emisiones a nivel mundial, por más que no seamos, obviamente no somos un país que mueve el perímetro en cuanto a cantidad de emisiones que producimos, ni a nivel, digamos, de emisiones netas, ni a nivel de emisiones por habitante. Más que nada por la matriz energética que tenemos, hay mucha presencia del gas natural, presencia de la energía hidroeléctrica, presencia de la energía nuclear. Sí tenemos consumo de combustibles líquidos, sobre todo en invierno, y ahí por ahí podríamos encontrar alternativas para reducir nuestro carbon footprint, pero no estamos ni cerca de ser igual de contaminantes desde el punto de vista de las emisiones que otros países, digamos. Así que bueno, resumiendo, no hay ningún tipo de sistema. Bien, 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 perfecto. Bueno, muchas gracias. Y después había una pregunta para Carlos, puntualmente, que es cómo se podría mitigar la incertidumbre asociada al proceso de captura de carbono en acuíferos salinos. Sí, bueno, hoy en día existen muchas opciones con todo el tema de data scientist, de todos análisis de incertidumbre, de inteligencia artificial. Nosotros hemos sido precursores del desarrollo de inteligencia artificial para de alguna manera utilizar diseños experimentales o técnicas de estudio experimental
para de alguna manera ampliar altamente el rango de respuestas y poder evaluar una superficie, generar una especie de superficie de respuestas de la cual nosotros pudiésemos utilizar tanto los casos más pesimistas como los casos más optimistas y de alguna manera tener una certeza de hasta qué punto estaríamos en riesgo y qué variables serían las más importantes a tomar en cuenta cuando vamos a hacer este tipo de proyectos. Esto definitivamente es importante porque cuando estamos en proyectos en los que no tenemos mucha información, el análisis de incertidumbre es invaluable para mitigar de alguna manera o tener, aunque sea una idea de cuál sería el peor escenario posible y en base a ese peor escenario posible hacer todos nuestros planes. Es muy diferente a planificar algo esperando que todo va a salir perfecto y después salga mal. Lo que buscamos es modelarlo todo, imaginándonos el peor escenario en todo y de manera responsable garantizar de que incluso bajo los peores escenarios nuestro proyecto es viable. Eso es lo que buscamos con este tipo de tecnología. Perfecto, muy claro también, muchas gracias. Bueno, vamos con la última, por lo pronto, que figura acá en el chat y ya después damos lugar al cierre. David pregunta si el proyecto de Canadá está operativo y si es a gran escala o piloto. Perfecto, me imagino que hace referencia al proyecto Quest que Sí. mencionamos. Uh-huh. Ese proyecto está operativo desde 2015 y viene cumpliendo con el target de inyección de 1 millón de toneladas de dióxido de carbono al año. Y como les dije, también tuvo esa particularidad de que hubo optimización de costos en el proyecto y ese tipo de cuestiones fueron las que propulsaron que hoy por hoy se esté contemplando la posibilidad del proyecto de expansión, que como les comenté es el proyecto Polaris. Así que por suerte todo marcha sobre rieles para el proyecto de Quest y sí, efectivamente está operativo, capturando, inyectando dióxido de carbono en Canadá, 100%. Perfecto. Buenísimo. Bueno, con las preguntas entonces podemos dar por finalizada esta etapa. No sé, Ale, si querés que avancemos ya con el cierre del evento y comentar los últimos detalles. Dale. Bueno, nosotros lo que queremos es agradecer la participación de Augusto y Carlos. Antes de avanzar con el cierre, nos gustaría que completen la encuesta y también contar con una reflexión de Augusto y de Carlos acerca de este proceso de captura y almacenamiento de carbono. ¿Cuál sería su mensaje final acerca de este sistema? Perfecto. Si quieren arranco. Antes que nada, un disclaimer muy cortito. Todo lo que compartí y lo que hablé durante el transcurso de esta jornada, de este evento, corre por cuenta mía, o sea, son opiniones personales y todo lo que mencioné sobre proyectos existentes y demás, en todos los casos se trata de información pública. Lo que quiero decir es que no estoy hablando en representación de Shell ni nada por el estilo. Obviamente soy empleado de Shell, pero no formo parte de los equipos de captura y almacenamiento de la compañía ni nada por el estilo, así que bueno, hacer ese punto de que estoy hablando en nombre de Augusto, no en nombre de Shell. Y habiendo dicho eso, mi reflexión final sobre este tema es, bueno, como se habrán dado cuenta con el desarrollo de la charla, claramente soy una persona que apoya totalmente el desarrollo de esta tecnología. Creo fervientemente, les diría que tiene que ser parte del mix de soluciones que tienen que ser implementadas para poder, digamos, llegar a 2100 cumpliendo con los objetivos del Acuerdo de París. Creo que nosotros, desde nuestro conocimiento técnico, desde nuestro rol en la industria de los hidrocarburos y demás, tenemos la responsabilidad de intentar, desde nuestro lugar, hacer que este tipo de tecnologías y proyectos caminen y creo que una forma de aportar a eso es justamente realizar este tipo de eventos y hacer que la gente, sobre todo la gente común, por así decirlo, conozca la tecnología, sepa cuáles son los alcances de la tecnología, sepa cuáles son los riesgos, pero que también sepa cuáles son todas las tecnologías y los métodos y los procesos que se implementan para que este tipo de proyectos no generen ningún tipo de impacto ni de riesgo para
para la sociedad. Yo muchas veces hago analogías entre lo que es este tipo de tecnología y la energía nuclear, por ejemplo. Obviamente, acá estamos lidiando con dióxido de carbono, lo estás inyectando en la Tierra, uno quiere asegurarse de que ese almacenamiento sea seguro y no genere ningún riesgo. Obviamente, al día de hoy se cuenta con experiencia de más de 20 proyectos que ya vienen inyectando dióxido de carbono y sabemos que existen los mecanismos para que ese almacenamiento sea efectivamente seguro. Obviamente es muy importante que las autoridades de aplicación cuenten con los sistemas y las reglamentaciones para asegurar que eso ocurra. Pero yo creo que es muy importante generar en la sociedad pasar ese mensaje de, bueno, esto comprende la tecnología, es segura, esto es lo que se hace para que sea segura, y nosotros digamos, como personas técnicas, como profesionales de la industria de la energía, tenemos una responsabilidad en cuanto a todo eso. Así que los dejo con ese mensaje de que tomen ese rol de comunicadores, porque para que para que estas tecnologías caminen hoy por hoy, es necesario que los gobiernos acompañen, y para que los gobiernos acompañen es importante que nuestros políticos, nuestros dirigentes vean esto como un tema relevante, y para eso es importante que la sociedad muestre, digamos, interés por todas estas cuestiones, el cambio climático, estas tecnologías, etc. Así que les dejo como tarea ser líderes desde su lugar en cuanto a todo esto, como hacen las chicas, por ejemplo, con la organización de estos eventos. Así que bueno, todo tuyo, Carlos. Gracias, Augusto. Excelente reflexión. Sí, bueno, yo más desde el punto de vista de ingeniero de yacimientos, pienso que es muy importante para nosotros como ingenieros de la industria no intimidarnos o no pensar que de alguna manera este tipo de tecnología o esta etapa de transición en la que estamos viviendo nos afecta. Por el contrario, es un beneficio común. Todas las empresas tenemos que ser conscientes del impacto positivo que esto va a tener en nuestro estilo de vida, en nuestro planeta, que es nuestra casa. Pero más allá de eso, tenemos que tener conciencia de que somos parte de la solución. Nuestro conocimiento es altamente evaluado y necesitado en la implementación de estos proyectos, pues como mencioné durante mi presentación, son muchos los fenómenos involucrados, son mucho el conocimiento que se requiere a nivel de perforación, a nivel de implementación, y nosotros como ingenieros de petróleo tenemos que ser parte de esta solución y prepararnos para lo que viene en el futuro. Es un mundo cambiante, es un mundo que nadie sabe hacia dónde, hay una incertidumbre muy grande, y nosotros tenemos que estar preparados para nuestro conocimiento, utilizarlo en el bienestar común. Y esta carrera que nosotros estudiamos, por muchos como nosotros que tenemos tanta pasión en ella, podemos ser un game changer, podemos ser game changers en este proceso de implementación de estos proyectos de tanta envergadura. Muchísimas gracias, qué lindas reflexiones que dieron acerca de esto de la transición energética y la captura de carbono para nuestras profesiones y nuestra comunidad en general. Muchísimas gracias. Ya yendo al cierre, quiero agradecer nuevamente a Pluspetrol, a la SPE, al Comité de D&I y Gaia. Sin lugar a dudas, Augusto y Carlos, muchísimas gracias por compartir su conocimiento con nosotros, a CM Group, y bueno, por favor, completemos la encuesta y nos estaremos viendo en la cuarta y última conferencia en octubre. Muchísimas gracias, estén atentos a las redes y gracias por asistir. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.